Aquel día, iba llegando a casa. Bajé de mi auto y abrí la cajuela para sacar las bolsas de las compras. Eran aproximadamente las 8 de la noche. Estábamos en invierno y las temperaturas bajan extremadamente a esas horas. Si no mal recuerdo, ese día estábamos a 12 grados Fahrenheit, o menos 11 centígrados aproximadamente. Al cerrar la cajuela, volteé a mi derecha para asegurarme que no viniera alguna persona en la calle y poder dirigirme a la entrada de la casa sin chocar con nadie. Solo venía una persona a lo lejos. Me dirigí a la entrada, abrí la puerta y comencé a poner las bolsas de la despensa en el pequeño porche. En eso, aquella persona me habló desde la calle. ¿Señor? Sí, dígame, contesté. ¿Me podría decir dónde está el refugio invernal para personas sin hogar más cercano? Comencé a pensar y le di las instrucciones de cómo llegar, aunque el único refugio que conocía estaba como a 2 horas de camino de ahí, caminando, claro. El joven llevaba un suéter muy ligero y una mochila que parecía bastante pesada, muy típica de las personas que viven en la calle. Él me agradeció y continuó caminando. Comencé a pensar en todo lo que tendría que caminar para llegar ahí y la temperatura que seguía bajando. Tenía que ofrecerle por lo menos llevarlo en el carro. Lo tuve que pensar, pues continuamente en la televisión salen anuncios advirtiendo el no subir a personas extrañas a tu vehículo, aún más por la noche, pues uno nunca sabe las intenciones. Ha habido casos muy famosos de accidentes por esta misma razón, pero mi conciencia no me dejaba. Así que subí al carro, alcancé al joven y me ofrecí a llevarlo. Al principio se negó, diciendo que no quería causar molestias, pero terminé convenciéndolo. Subió y partimos hacia el refugio. Durante el camino me platicó que llevaba viviendo en las calles desde que tenía 8 años. Tenía 18 ya. No estaba acostumbrado a ir a refugios, pues antes de cumplir 18, si vas a esos lugares, te mandan directamente a servicios sociales y puedes terminar dentro de una familia que no es buena. Ya he tenido una familia abusiva, y con esa fue suficiente para no quedarme ganas de volver a formar parte de una. El solo pensar en confiar de nuevo en alguien para llamarlos familia y que al final me terminen lastimando, me aterra, dijo con una voz quebrada. Seguimos platicando. El muchacho parecía una buena persona. La verdad, por lo menos conmigo se había portado bastante educado. Para vivir en la calle desde pequeño, tenía muy buenos modales. Después de un rato, me dijo su nombre. Se llamaba Edgar. Venía del sur del país. Le dije que no se rindiera y le echara ganas, que aquí en este estado había bastantes oportunidades y el trabajo nunca faltaba. Ojalá que dormir en un lugar caliente te ayude a obtener energías, para que te levantes y tengas una mejor vida. Me contestó que tenía mucho tiempo que nadie se portaba así de bien con él. Estaba acostumbrado a ser ignorado, maltratado y mal visto a todas partes donde iba. Estaba muy agradecido de haberme encontrado. Mientras me decía eso, llegamos al refugio. Nos dimos las manos y salió de mi carro. Antes que se alejara de la puerta, le di un poco de dinero, para que se comprara el almuerzo al siguiente día. Como se imaginarán, al principio los rechazó, pero terminó por aceptarlos. Cuando estiró su mano para recibirlos, una navaja bastante grande salió de su manga. Me volteó a ver un poco nervioso. La tomé del asiento donde había caído y se la regresé. Era de esperarse que trajera un arma, pues en las calles tienes que tener algo con que defenderte. Se retiró del carro, fue directo a la puerta del refugio y gritó por última vez, «Gracias». Esperé a que lo dejaran entrar y me retiré. No es por satisfacer mi ego ni nada de eso, pero en verdad me sentía bien habiendo ayudado a Edgar. Pasaron un par de días. Ya me había olvidado de Edgar. Son cosas que te motivan en el momento, pero poco a poco pasan a ser recuerdos. Lejanos recuerdos. Incluso en solo esos 2 días. Estaba cocinando mi almuerzo cuando escuché que tocaban la puerta. Salí. A simple vista no reconocí quién era, pero al observar mejor, me di cuenta que era Edgar. Solo que ahora estaba mejor vestido. Se miraba limpio y arreglado. «¿Me recuerdas?», dijo sin dudar. «Claro que te recuerdo», exclamé mientras me daba la mano. «Hombre, pues solo quería venirte a dar las gracias por lo que hiciste por mí aquella noche. Me ayudó bastante, y ya estoy comenzando a ponerme de pie. Disculpa que me tomé la libertad de venir, pero en verdad quería agradecerte».
No hay ningún problema, le dije. Me alegra mucho que tu situación esté cambiando, muchacho. Sigue adelante, no te rindas y que triunfes mucho. Me miró fijamente a los ojos y volvió a darme la mano. Se dio la vuelta y se fue un poco apresurado. Diría más como nervioso. Caminó hacia una camioneta, de esas que normalmente usan los granjeros. Se subió y se fue. En verdad me sentía alegre, pues alguien que yo había ayudado estaba en una mejor posición. Todo fue sonrisas y arcoíris, hasta que comencé a pensar. ¿Cómo era que en 2 días había conseguido un vehículo, ropa más o menos decente, y dinero para combustible y todo eso? Si cuando lo llevé al refugio, apenas si tenía la muda de ropa que llevaba y una mochila. No tenía mucha lógica. Teorías locas aparecieron en mi cabeza. ¿Qué tal y estaba metido en narcotráfico y había venido a visitarme para esconder drogas cerca de la casa? ¿O implicarme en algo? ¡Demonios! ¿Qué tal y solo había venido para asegurarse que viviera aquí, para después venir a asaltarme? Como los ladrones que marcan las casas días antes de ejecutar sus fechorías. ¡Joder! ¿Por qué fui tan tonto como para creer en él? Me dije mientras entraba en un ataque de pánico. Aunque rápidamente salí y revisé la casa por fuera, de lado a lado, centímetro por centímetro. No encontré nada sospechoso, lo cual me hizo sentir más tranquilo, pero por las siguientes noches no pude dormir bien, hasta que poco a poco fui mandando la situación al fondo de mi mente, aunque una escopeta siempre dormía conmigo. Unas semanas después, tuve que ir al doctor. Soy un hombre viejo y aunque no me enfermo seguido, tengo que revisarme cada 3 meses, por si acaso. Ustedes me entienden. Al llegar a la clínica y registrarme, me ordenaron sentarme en la sala de espera, mientras que mi doctor se desocupaba. Parecía que estaban muy ocupados, pues ya había pasado media hora desde que había llegado, y no me llamaban. Ya me había aburrido de ver videos de jardinería en YouTube, y comencé a echarle un ojo al periódico local. Lo perturbador empieza aquí. La primera plana leía en el encabezado: asesinos son atrapados. Vivo en una ciudad decentemente grande, pero que ocurriera un asesinato aquí es muy raro. Y me llamó la atención. Al fijarme en la fotografía del recién capturado, era Edgar. Cuando empezaba a leer el artículo, me llamaron para mi cita. Dejé el periódico y fui. La enfermera me dijo que tenía la presión alta, y con justa razón, pues la sorpresa que me había dado era suficiente para poner así a cualquiera. Como no había alcanzado a leer el periódico, en cuanto llegué a casa, comencé a investigar. El artículo no decía mucho, solamente que Edgar y una joven habían sido responsables de un crimen violento en una residencia a las afueras de la ciudad. Habían tomado la vida del tío de la jovencita, usando un arma blanca, y habían sido capturados en un bosque cerca de la residencia tratando de sepultar el cuerpo. Más detalles por venir, terminaba diciendo el artículo. Lamentablemente, como era una investigación en curso, en ninguna parte había más detalles. Era terrorífico saber que alguien que pensaba ser buena persona había hecho tal atrocidad. Regresó el insomnio. Empecé con ansiedad y cada minuto quería estar viendo cualquier fuente de noticias, esperando que mencionaran algo al respecto. Pasó un mes completo y el caso por fin llegó a la corte. Como se volvió popular en la ciudad, ya que la víctima era un granjero rico, el caso fue bastante público. La mayoría de los detalles se empezaron a publicar en todas partes, tan pronto como empezó la primera sesión. Tras el largo proceso de investigar, interrogar testigos, personas cercanas, los primeros en responder en la escena, argumentos de abogados y diagnósticos, la historia por fin estaba puesta en orden. En el último día, antes de dar el veredicto, todo fue narrado en orden cronológico. El señor Maltos llegó a las 9:35 p.m. del día 15 de febrero del año presente, al refugio temporal de invierno, en Dios confiamos, dijo el abogado acusador, continuando. Fue ahí donde conoció a la señorita Dana Sierra. Pasaron el tiempo que se les permitió charlando y después durmieron. Al siguiente día, al dejar el refugio, cerca de las 7:30 a.m.,
el señor Maltos invitó a comer con un poco de dinero que tenía a la señorita Sierra. Fueron a un lugar de comida rápida, y fue ahí donde la señorita Sierra mencionó a Maltos, un pariente adinerado que ella tenía, a quien estaba planeando robar para poder huir del estado y tener un mejor inicio en algún otro lugar. La señorita Sierra había previamente vivido con el fallecido Colin Sierra en una granja a las afueras de la ciudad. Todo esto después de que los padres de Dana fallecieran años atrás. El señor Sierra obtuvo la custodia legal de Dana en el año 2005, cuando ella tenía 6 años. En el caso que se está llevando por separado en esta misma corte para la señorita Dana, ella confesó haber sido abusada por su tío, hasta el año pasado, cuando se escapó. Ella conocía la propiedad por completo, incluyendo a los animales de seguridad y los puntos ciegos para infiltrarse. Maltos, estando en una situación de calle, y estando ahora emocionalmente ligado a Sierra, aceptó ayudar con el plan. La pareja arribó a la propiedad cerca de las 8 de la noche del día 16 de febrero, sabiendo que a esa hora el señor Sierra salía a tomar en el bar local. En cuanto él partió, nuestros acusados irrumpieron en la propiedad, hurtando lo que se encontraban en su camino. Pero nunca se percataron que la persona que en realidad había salido era el amigo del señor Sierra, John Duran, pues el señor Sierra estaba enfermo y había decidido quedarse en casa. Al oír el escándalo en la planta baja, el señor Sierra tomó un arma de fuego y poco a poco se acercó a la sala desde arriba, donde el señor Maltos y la señorita Sierra comían un refrigerio después de haber juntado todo lo que se robarían. El señor Sierra, siendo anciano, disparó el arma sin querer, alertando a los infiltradores, quienes corrieron rápidamente a esconderse. Colin Sierra comenzó a gritar, demandando que se fueran de su propiedad o tomarían medidas extremas. Bajó las escaleras, comenzó a recorrer la sala tratando de alcanzar el teléfono para alertar a las autoridades. Pero fue cuando Dana, estando escondida en un armario no muy estable, rompió los sostenes y cayó, estando ahora en plena vista del señor Sierra. Él corrió rápidamente y la tomó, diciéndole que cómo se atrevía a robar en su casa, la casa que la había recibido sin condiciones después de que quedara huérfana. Usando maldiciones, el señor Sierra comenzó a toquetear a la señorita Dana, y fue cuando el señor Maltos lo atacó por atrás, dejándolo inconsciente. Los dos tomaron al señor Sierra y lo metieron en el mismo armario que Dana había roto, y después se dispusieron a beber. Pasó el tiempo, media hora aproximadamente. El señor Sierra recupera su conocimiento y poco a poco sale a observar. Es ahí cuando se percata de una navaja que estaba tirada cerca. Observa a los dos jóvenes bebiendo y con la agilidad de un hombre de 63 años, toma la navaja y sale a amenazar a los acusados. El señor Maltos, sin dudar, toma la escopeta y le dispara, fallando, para después con mucha furia lanzarse sobre él, arrebatándole la navaja y apuñalándolo cientos de veces. Los jóvenes toman decisiones estúpidas, y quisiera poder sentir empatía por ellos, pero le pido, señor juez, que considere toda la información presentada suficiente para sentenciar al señor Maltos a la pena máxima por homicidio intencional, más la invasión de propiedad privada y robo. Considero que las acciones del señor Sierra fueron en defensa propia, por lo que espero no influyan en su decisión. Esto es todo de nuestra parte, señoría. Abogado defensor, ¿tiene algo que decir?, dijo el juez. Sí, se levantó el abogado. Los abogados, así tengan que defender a una basura de persona, tienen que intentar ganar. Así que hacen su mejor esfuerzo. Su señoría, personas del jurado y demás que nos acompañan en este largo proceso. No tengo mucho que decir, aparte de las evidencias que presentaremos, pero ciertamente, la persona que recién habló omitió muchos detalles sobre los sucesos, y parece que no han presentado los videos de las cámaras de seguridad. No hay mucho que ocultar, sí, pero hay cosas que sí faltan en la versión de nuestros amigos. Los videos los conseguimos de un conocido de los abogados, que no estaba de acuerdo con destruir la evidencia. Todo lo de la historia está bien, excepto hasta la parte donde el señor Sierra recuperó el sentido. Él nunca encontró la navaja. Salió del armario y poco a poco se acercó a los alcoholizados jóvenes. Colin atacó a Edgar, golpeándolo duramente en la nuca, dejándolo semi-inconsciente.
Comenzó a esculcar sus bolsillos y fue cuando sacó la navaja del señor Malthus. Atacó inmediatamente a la señorita Sierra, cortando su blusa y haciendo unas leves heridas. Todo esto está respaldado por el video, como aquí mismo se lo muestro. El señor Malthus poco a poco recuperó la conciencia, dándose cuenta que su navaja ya no estaba. Fue cuando tuvo un arranque de furia y tomó la vida del señor Sierra, arrebatándosela y apuñalándolo más de 50 veces. Nosotros no negamos el acto despiadado de Edgar Malthus, pero le pido, señor juez, tome en cuenta la salud mental del acusado. Tras evaluaciones psicológicas, Edgar fue diagnosticado con un caso raro de esquizofrenia y problemas de ira. Y lamentablemente, su tranquilidad, su sanidad se encontraban en la navaja. Debido a su infancia, por lo que había tenido que pasar la mayoría de su vida, puso toda esa ira y esa locura en su navaja. Y que alguien más la tomara disparaba estas reacciones en el cerebro de Edgar. Estas son las palabras del especialista que lo diagnosticó. Apagué la televisión al escuchar eso, y rápidamente se me vino a la mente la mirada que Edgar me dio al tomar su navaja cuando se le cayó en el asiento del carro. No eran nervios, ni se sentía apenado por cargar un arma con él. Era rabia. Siempre recordaré aquel día, como el día que estuve a punto de morir. Recordaré cómo ser amable me salvó la vida. Disculpen mi voz mormada y cambiante en esta historia, pero la temporada de alergias comenzó y descontrola mi vida. Bueno, gracias por escuchar la historia y por favor, denle like a la campanita y denle clic suscribiéndose al botón. Luces fuera.